Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Yo soy Gustavo Izurieta y hoy conversaremos sobre aranceles. Para ello nos acompañan en el panel dos invitados de altísimo nivel. Está de vuelta con nosotros Miguel Echarte Fernández, profesor universitario. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por invitarme a este programa. Siempre bienvenido, estás en tu casa. Y está también en su casa Mario Cubi Santa Cruz, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ecotec. Gustavo, Miguel, un gusto poder acompañarlos y buenos días a todos los que nos ven en este momento o nos escuchan también por la radio. Muy feliz de contar contigo, Mario, y de vuelta a la cancha. Muy feliz por eso. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. El objetivo de toda política económica debería ser aumentar el bienestar de todas las personas y no el de algunas a costa de otras. Lamentablemente, Ecuador ha padecido políticas públicas que no buscaban insertar al país como un actor relevante en los flujos del comercio internacional. Más bien ha imperado un modelo de tendencia proteccionista durante las últimas décadas. Hoy en La Píldora Roja analizamos las consecuencias de un entorno empresarial en el que diversos actores empujan agendas que buscan fortalecer este sistema de aislamiento con el mundo. Bien, amigos, comenzamos con las preguntas. El Foro Económico Mundial, en su índice de competitividad global del 2019, sitúa a Ecuador como el número 90 entre 141 economías analizadas. Sin embargo, muchos empresarios ecuatorianos que piden protección arancelaria dicen que esto ayuda a crear puestos de trabajo, ahorro de divisas, defensa de la industria nacional, entre otros argumentos. Ante este contexto, ¿dónde está la trampa? Pues, bueno, yo creo que un economista que lo planteó muy bien en el siglo XIX, Frédéric Bastiat, ¿no? Que decía que el buen economista es el que no solo se fija en lo que se ve, sino en lo que no se ve, y también tiene en cuenta que en la economía pues hay en juego muchos intereses y hay muchos grupos de presión que no están buscando el bienestar de la sociedad en su conjunto, sino sus particulares puntos de vista. Y en este caso puede ser el de los empresarios que tienen poder de lobby, que están concentrados y que por tanto pueden influir en las políticas económicas. Y que a corto plazo podrían salir beneficiados de medidas proteccionistas como los aranceles, aunque está por ver si a largo plazo eso es eficiente, porque muchas veces al tener asegurado un mercado cautivo, pues dejan de innovar y de adaptarse a la competencia internacional. Y ahí se ha visto cómo los datos de Ecuador pues son peores que en años anteriores, ¿no? Con lo cual, grupos de presión que defienden sus intereses y que no tienen en cuenta pues, el encarecimiento de los productos importados para los consumidores. Por tanto, hay una especie también de miopía, porque por una parte, si los consumidores pudieran comprar productos del extranjero más baratos, tendrían más renta disponible a su vez para comprar los productos que ellos fabrican, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que en un mundo globalizado, los insumos que se importan para llevar a cabo la producción también son importantes, ¿no? Y si los estás encareciendo, pues estás dificultando a muchas actividades económicas relacionadas con el comercio y en definitiva, además, esas medidas proteccionistas son un arma de doble filo, porque se ha visto que cuando un país sube aranceles a otro con el que quiere competir, pues a su vez ese país también le dificulta el acceso a esos mercados, ¿no? Por tanto, si Ecuador quiere competir en el mundo con sus exportaciones, que son de muy buena calidad, pues también lógicamente tiene que abrirse a las importaciones de otros países, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea ha sido bastante positivo. Las exportaciones de muchos productos tradicionales de Ecuador han aumentado, ¿no? A raíz de ese tratado. Pero claro, durante toda la época de Correa, pues se apostó por una política proteccionista y todavía se continúa en gran medida con ella, ¿no? Mario. Sí, mira, es importantísimo lo que menciona Miguel y llevarlo a que sea tan sencillo para la gente comprender esto como el hacer
que una pequeña industria ecuatoriana sea protegida provoca quizás que 2 o 3 compañías tengan un mercado cautivo en el Ecuador, es decir, que nos puedan vender a nosotros lo que les da la gana porque no podemos importar. Y también provoca que al final a mí como consumidor, el producto que me vende es a 1, 2 o 3 empresas ecuatorianas que logran el mercado de manera, básicamente, negociando con el gobierno favores políticos especiales. Es la que me toca comprar, sea que me conviene o no. ¿Sí? Hay casos súper sencillos de ver. Hace poco comparaba un carro que en Estados Unidos te cuesta $9,000, que en Colombia te cuesta 12,000, que en Perú o en Chile te cuesta entre 11 y 12, en el Ecuador te cuesta 18. Así de sencillo. Y para un ecuatoriano que quiere superarse y que está buscando un carrito, sea para trabajar o para mover a su familia, eso significa que las cuotas para comprar un carro de gama relativamente baja son de $350 a $380 en lugar de $180 a $200, que es lo que paga un ciudadano colombiano peruano por el mismo carro. Llevado a comida es que nos toca pagar $1 y pico por la libra de un producto que vale 60 o 70 centavos en Perú. ¿Por qué? Porque así nos dio la gana y resulta que en pleno siglo XXI vemos cosas en el periódico y en las noticias como incautaron a contrabandistas de papas. Dios mío, o sea, aquí la aduana del Ecuador y la policía aduanera hoy está feliz porque está quemando cebollas, sacos de cebollas de contrabando. ¿Qué es esto, pues? O sea, Dios mío, ¿en dónde estamos quemando comida y botando comida en la basura por una idea de proteger una industria que claramente es ineficiente? Porque si fuese eficiente, no necesitaría tener una policía quemando cebollas para vender su producto. Entendemos con claridad que un Estado requiere de ciertos productos que sean producidos en su país. Entendemos con claridad que es necesario poder vender no solamente al Ecuador y afuera, pero lo que hay que entender es que si hacemos las cosas bien, si tecnificamos nuestra forma de sacar un producto para tener un producto industrializado, si damos valor agregado y sobre todo, si mantenemos buenas relaciones con todo el mundo, y este es un tema importante, luego lo aclaro un poquito más, tenemos la posibilidad de vender a todos, porque el principal problema para un empresario ecuatoriano es que su mercado es una porquería. Disculpa que lo diga así de burdo, pero en el Ecuador somos 17 millones de personas, de las cuales menos del 20% tiene verdadera capacidad adquisitiva. Entonces, para alguien que quiere poner un negocio en el Ecuador hoy, es impresionantemente difícil poder vender porque piensa en este pequeño mercado que tiene. O en el mercado del resto del Ecuador, que tiene una muy baja capacidad adquisitiva. Y entonces, los negocios ecuatorianos también se estancan. Y esa es la parte que no se entiende. Aunque haya unos 10, 12, 15, 20 grandes, entre comillas, a nivel Ecuador, a nivel internacional, pocos, industriales o empresas grandes que mantienen industrias, que generan empleo y que pagan impuestos, protegiendo esas industrias con aranceles y otro tipo de medidas pararancelarias. Al mismo tiempo, y aquí tomo de Miguel, lo mencionaba Frédéric Bastiat, yo siempre recuerdo de Bastiat su obra La Ley, cuando habla de los defectos que no se ven. Lo que no se ve con ese proteccionismo es que hay un montón de empresas ecuatorianas que podrían estar vendiendo afuera, que hoy no venden un carajo porque el mercado no existe, porque estamos peleados con el mundo. Que hay un montón de empresas ecuatorianas que podrían recibir créditos, que podrían ser parte de cadenas productivas internacionales, que hoy no lo son, porque estamos peleados y protegidos. Que hay un montón de productos más que los ecuatorianos podríamos disfrutar a menores precios y con mayor calidad y con mayor variedad, sin que eso signifique pérdida de puestos de trabajo de ecuatorianos si tenemos políticas públicas adecuadas. El acuerdo con la Unión Europea que mencionó Miguel es para mí el mejor ejemplo, sobre todo para la juventud, porque quizás ellos son muy pequeños y es curioso, yo soy profesor a nivel de pregrado, y de posgrado también, pero en pregrado cojo siempre el grupo de primer semestre. Y claro, esto para muchos puede sonar un poco superficial, pero es parte de una realidad económica. Cuando yo era chiquito iba a un supermercado con mayor variedad, quizás un Supermaxi, y encontraba un montón de productos americanos y un montón de productos europeos. ¿Verdad? Me acuerdo, mi hermano menor siempre le encantaba estos Fruity Pebbles, unos cereales. Hombre, no solamente en el Supermaxi o en el comisariato, sino en las tiendas de barrio incluso. También. Y de repente desapareció.
¿verdad? Y hubo una época ya en medio del correato en el que no encontrabas sino marcas ecuatorianas en el supermercado, que no significa que la marca ecuatoriana sea mala o que no hay que impulsarla, simplemente que siempre será extraño que en un mundo globalizado no encuentres cosas de otros países. Firmamos el acuerdo con la Unión Europea y es innegable que la variedad de productos ha mejorado, que la cantidad de distintas alternativas que llegan de la Unión Europea, particularmente de España, son mayores, que los productos han bajado, los mismos vehículos europeos han bajado. ¿A quién beneficia eso? A los 17 millones de ecuatorianos, porque todos somos consumidores. A veces se han llevado con una connotación negativa la palabra consumidor o capital, pero todos los que vivimos en el mundo somos consumidores porque consumimos cosas para subsistir. Si las cosas son más baratas, todos nos beneficiamos porque tenemos capacidad de comprar más cosas con menos dinero. Es así de sencillo. Si reducimos las barreras de protección, si reducimos los aranceles, si reducimos los impuestos ridículos como el impuesto de salida de divisas, logramos que baje el costo de vida, que además a nivel económico es de lo que más se necesita en este país, porque el Ecuador es ridículamente caro. Yo te lo digo, aunque no es que una experiencia anecdótica sea equiparable a un estudio científico, estudios hay por montones, pero te lo digo a título personal. Yo viví en Australia un poco más de 3 años. Regresé de Melbourne, que es una de las ciudades más caras del mundo, a Guayaquil. Ir al Supermaxi y al mercado, porque en Supermaxi compraba las cosas de limpieza y algunas cosas específicas. Luego me iba al mercado a comprar frutas y verduras y luego me iba a una marca específica a comprar la carnicería y era más caro de lo que pagaba en Melbourne. Es una locura de caro Guayaquil y hacer las compras en el Ecuador. Entonces, está claro que necesitamos bajar el costo de vida y la forma más fácil de lograr eso es eliminando o bajando agresivamente aranceles. Y también se puede, y quizás lo podemos discutir más adelante, pensar en políticas públicas a mediano y largo plazo que permitan llevar a industrias ecuatorianas que quizás, por la historia que tenemos, han estado dando mucho empleo a través de esta protección. No buscamos bajo ningún concepto con esta idea que esos empleos desaparezcan, o que esa gente se quede en la calle, o que un empresario que se ha esforzado durante algún tiempo con el beneficio no del proteccionismo quiebre. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en medidas económicas y quizás en apoyos temporales para hacer transformaciones e ir a productos donde tenemos ventajas competitivas, donde como país tenemos ventajas frente a otros estados, de manera que esos acuerdos comerciales que tienen que seguir siendo firmados, mientras bajan los aranceles y el costo de vida de los ecuatorianos, generan que nosotros transformemos producción que pueda ser vendida a los países con los que firmamos estos acuerdos y que por lo tanto generen ingreso de divisas y puestos de trabajo en el Ecuador. Miguel. Pues estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Mario. Yo viví 6 años en Ecuador, pero todo el resto del tiempo pues, soy de España, ¿no? Pues he vivido en España. Entonces yo sí que me di cuenta de que Ecuador era un país bastante caro, a pesar de que cuando yo llegué ya estaba dolarizado. Yo llegué en 2012, ¿no? Y claro, si comparamos con otros países dolarizados o incluso que tienen moneda propia pero que la han gestionado bien, como puede ser Perú o Chile, pues es que es un país bastante caro, y lo es precisamente por el coste que hay que pagar a través de los aranceles, ¿no? Cómo los precios suben, cómo se incrementan por este tipo de impuestos y otras medidas, ¿no? Como las que ha señalado Mario. Entonces, tampoco tuvo éxito cuando ya se hizo en los años 70. Es decir, esto no es nuevo. Esta política de sustitución de importaciones que patrocinaba la CEPAL en toda América Latina ya se implantó y no tuvo excesivo éxito. De hecho, hubo que retroceder en esas políticas porque no se logró crear una industria nacional que sea competitiva a nivel mundial. Es decir, que a largo plazo tampoco sirve para fomentar a las empresas locales. Y ya digo, solo beneficia a corto plazo a algunas, pero no a todas, porque hay muchas que viven de importar. Hay muchas empresas que viven del comercio. Por ejemplo, Guayaquil es una ciudad eminentemente comercial, ¿no? Y vinculada al puerto. Y efectivamente ahí también se generan empleos y muchas veces no se tienen en cuenta porque son empresas que están dispersas, que no están tan concentradas como una gran empresa industrial, por ejemplo, que
que puede presionar por ciertas medidas, ¿no? Y yo creo que también, además, en la época de Correa había una mala comprensión de la dolarización, porque siempre se decía, la dolarización es sostenible si el precio del barril de petróleo es alto y hay muchas remesas. Y en la medida en que esto no lo sea, pues bueno, si Colombia devalúa, como hubo algunos años donde... Claro, que Colombia devaluaba, entonces Correa decía, bueno, como Colombia devalúa y yo no puedo devaluar, entonces el instrumento que tengo es subir los aranceles, ¿no? Pero ya digo, es una mala comprensión de lo que implica la dolarización. Mario ha hablado del impuesto de salida de divisas, que en realidad es un impuesto a la entrada de divisas, porque en la medida en que luego no puedas repatriar capitales o realizar importaciones, porque se encarece notablemente, pues también dificulta la llegada de capitales al país, ¿no? Por lo cual hay que hacer reformas en muchos campos. Pero sin duda la de los aranceles a mí fue la que más me impactó, porque ya digo, a ver, es verdad que comparado con Europa, pues sobrevivir es más barato que en Europa quizás, pero luego todo lo que implica comprar un electrodoméstico, una televisión, un coche, un carro, como dicen allí, es muchísimo más caro que en Europa. Ropa, zapatos. Zapatos, es decir, efectivamente, ya me refiero no al alquiler de tu vivienda, al transporte público, la comida básica, ¿no? Sino ya querer llevar un nivel de clase media, que es lo normal, y en Ecuador, pues por fortuna, cada vez la clase media ha ido creciendo. Es una ciudad, hablo de Guayaquil, pero también Quito, son ciudades pues muy caras, ¿no? Para el coste de la vida muy alto. Ya digo, a pesar de la dolarización. Claro, hay que hacer más reformas para atraer capitales, para que el tipo de interés baje, porque el tipo de interés también es bastante más alto que el que tienen otros países dolarizados, ¿no? Como Panamá. Justamente hacia allá vamos. Mario, no sé si tienes algo que aportar. Vamos a la segunda parte, y ahí hay un mix. Perfecto, vamos. Según el Foro Económico Mundial, en el indicador denominado Mercado de Productos, que analiza la apertura comercial de un país, Ecuador está en la posición 130. En cuanto a barreras no arancelarias, Ecuador está 137. Respecto a barreras arancelarias, Ecuador ocupa el lugar 118. Por lo tanto, suponiendo que fueran asesores del gobierno, quisiera consultarles, ¿cuáles serían las recomendaciones que harían para que el Ecuador pueda ser un país donde comerciar con el mundo no se convierta en un martirio? Interesante pregunta. A ver. Lo primero... Bueno, tú tienes experiencia con eso, Mario. Tienes muchísima experiencia con el comercio internacional, con el servicio de mensajería. Así que tu opinión es valiosísima. Te agradezco, Gustavo. Mira, lo primero y quizás más importante es, tenemos que entrar a la Alianza del Pacífico como miembros plenos. Punto. Ese tiene que ser el objetivo uno, el único, el más importante, con ese nos vamos de encima. ¿Por qué? Hay que entender un tema, y es que la Alianza del Pacífico, a la que primero tenemos que entrar como miembros asociados y luego miembro pleno, provoca ya en su membresía plena un primer paso a lo que se convirtió en la Unión Europea, en la que los estados poco renuncian a su capacidad soberana de tomar decisiones solos y que su política comercial ahora se tome en bloque. Y eso para un país con tanta volatilidad política como el nuestro, y al menos después de los 14 años que venimos viviendo, para mí es música para mis oídos. Es el equivalente a la dolarización en materia de política comercial internacional. Le quitemos al gobierno de turno la posibilidad de, con su ideología, hacer lo que le dé la gana con el bienestar de los ecuatorianos y nuestra capacidad comercial, como lo hizo Rafael Correa 6 meses antes de largarse de este país, denunciando 14 tratados bilaterales de inversión de un solo plumazo. Con lo difícil que es conseguir esos tratados, el tipo un día cogió y dijo, al carajo, 14 se van de este país. Y bueno, ya vemos cómo está el nivel de inversión extranjera en el Ecuador. Entonces, lo primero, la Alianza del Pacífico, insisto, desde una perspectiva de institucionalidad, porque permite más previsibilidad, porque va a brindar seguridad jurídica, porque la política comercial internacional se convierte en un trabajo conjunto
con países como Chile, como Colombia, como Perú, que tienen, hay que reconocer, más experiencia en acuerdos comerciales, que tienen más tiempo en apertura comercial. En el caso de Chile, es del país del mundo entero, con más acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales también, de manera que tenemos mucho que ganar. Tenemos en la Alianza del Pacífico el ingreso al mercado asiático, que es sin ninguna duda el más grande del mundo, y el que va a seguir creciendo y con el que, más allá de ideologías, tenemos que comerciar. Y nos integramos a cadenas de valor con países tan industrializados como Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, que nos permitirá aprovechar ese nexo para procesos de industrialización. Por otra parte, tenemos que ir a otros acuerdos comerciales, como el acuerdo con Estados Unidos, que lastimosamente parecería que con la administración Biden sufrió un retraso. Según los últimos anuncios, esa supuesta primera etapa firmada por este gobierno parecería que con Biden no fue tan bien vista. Tomará algo más de esfuerzo del gobierno ecuatoriano firmarlo. Ojalá el nuevo gobierno, y respondiendo a la pregunta, en la posición de asesor les diría, firme ese acuerdo también, porque aunque Asia se convertirá poco a poco en el mayor consumidor del mundo, y hoy son los más grandes productores, Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de nuestros productos como Estado. Así que también hay que firmar el acuerdo con ellos, hay que eliminar ya el impuesto de salida de divisas, eso tiene que irse, pero el día 1 fírmelo, si no yo renuncio. O sea, no reducirlo progresivamente, sino directamente... No, hay que eliminar esa porquería. Y me parece una alcahuetería, quien sea que lo diga, reducir progresivamente, que lo único que está es desesperado por esos 1.200 millones de dólares que le generan al Estado ecuatoriano al año. Es una barbaridad. Cuando tenemos un presupuesto general del Estado de 34.000 millones, el pensar que cerrarnos al mundo, porque lo que estamos haciendo es bloquear capital. Yo soy, como abogado, asesor de inversionistas. Y lo primero que cualquier inversionista te dice es, ¿cómo carajo voy a invertir en el Ecuador si cuando saque mi plata me van a cobrar el 5% bruto, no anual, sino de golpe, contra todo el dinero que metí más del que genere? Es una locura, ¿verdad? Hoy existen ciertos mecanismos y abogados y estudios como el mío hace con algunos inversionistas todo el trámite con los ministerios, firma el contrato de inversión, obtiene las diferimiento arancelario y tributario y a veces no lo pagan. Pero es un proceso tremendamente engorroso que no toda compañía quiere hacer. Entonces, eliminar del todo el ISD porque es una traba para el capital, una traba para que ingresen bancos internacionales, una traba para las inversiones y un aumento del costo de vida de todos los ecuatorianos, porque todo producto, y esto hay que entenderlo también, se ve afectado. Si tú dices, no, pero la papa se hace aquí, ok, ¿y de dónde sacas el fertilizante para ponerle la papa y a la tierra? ¿Y de dónde sacas la maquinita con la que aras la tierra? ¿Y de dónde crees que viene el camión que mueve la papa desde donde tú estás hasta el terminal de transferencia? Todo eso paga ISD, todo eso hace que la cadena sea más cara, todo eso hace que la papa suba de precio y que por lo tanto a todos nos cueste más por ese impuesto. De eliminarlo de lleno al ISD. Y en aranceles sí debo reconocer que creo que debe haber progresividad, pero en aquellos donde exista producción actual en el Ecuador. Entonces, haríamos una revisión, que de hecho en algún momento en la Cámara de Comercio la hicimos, de todos los aranceles actuales y bajar a cero, pero a cero, todos aquellos en los que no exista producción ecuatoriana. Y en todos aquellos donde existe producción ecuatoriana, hacer un análisis en cuáles de esos sectores realmente nos conviene llevar un proceso de esfuerzo nacional, que significa inversión privada, que significa apoyo con políticas públicas para producir ciertos elementos que nos permitan entrar al mercado internacional. Yo siempre he creído que en la agricultura, por ejemplo, y en la agroindustria, tenemos un gran potencial. En el banano, en el cacao, en el camarón, en el atún, son productos con ventajas comparativas y competitivas, porque nuestra situación geográfica, por nuestros suelos, por el know-how que hemos generado, por la calidad de reconocimiento que ya existe a nivel internacional. En eso podemos enfocarnos siendo mucho más capaces de dar productos terminados y con valor agregado. ¿Y por qué no entrar en la economía naranja o en la industria de los servicios? Y dejarnos de tonterías como pretender que el Ecuador en algún momento, como se dijo, va a competir con Corea en hacer celulares. Señores, no es momento de ponernos en esos juegos o aventuras. Hagamos lo que somos buenos. Entonces, en resumen, modificar el esquema para que lo que el Ecuador puede producir de manera excelente, con gran calidad y con ventajas competitivas, sea política pública producirlo bien.
y que firmemos la mayor cantidad de acuerdos comerciales posibles para que esos productos se vendan bien afuera y todo lo demás, que es lo que no produzcamos nosotros, venga al Ecuador lo más barato posible. Ese es el resumen de lo que sería mi recomendación de política pública. ¿Cuál es la tuya, Miguel? ¿O cuáles Pues, serían las tuyas? Yo poco más puedo añadir, simplemente por ir mencionando los puntos que ha planteado Mario. Bueno, pues creo que Ecuador es uno de los países de Sudamérica que menos inversión extranjera ha recibido en los últimos años. Y además, uno de los pocos a nivel mundial que tiene un impuesto de esta naturaleza, ¿no? El impuesto de salida de divisas. Entonces, bueno, pues yo coincido con Mario en que habría que eliminarlo. Es verdad que es uno de los impuestos con los que más se recauda, pero bueno, por ese motivo también al mismo tiempo hay que reducir el gasto público para que no se genere un déficit excesivo que nos aboque al endeudamiento público, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, pues eso, reducir algunos impuestos arancelarios, eliminar el impuesto a la salida de divisas, también revisar qué partidas de gasto se pueden ajustar al mismo tiempo. Y luego, con respecto a los tratados comerciales, lo que ha señalado también es muy cierto, la institucionalidad es clave. Ya la dolarización es una forma de importar institucionalidad, es una camisa de fuerza, en el buen sentido de la palabra, siempre se utiliza de forma peyorativa, pero es muy positivo que cuando hay baja institucionalidad, pues se adopten esos mecanismos. Y entonces, en el caso de una unión aduanera, por ejemplo, la Alianza del Pacífico no sería, pero bueno, va en camino, ¿no? La integración económica en general. Pues en el caso de una unión aduanera como es la Unión Europea, a nivel de España, por ejemplo, nosotros no podemos fijar los aranceles que queramos. Eso se fija a nivel de la Unión. Hay una arancel común frente a terceros. Y luego, por supuesto, no hay barreras fronterizas entre los Estados miembros, ¿no? Entonces, aunque se está hablando de que el mundo va hacia una desglobalización por el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el Brexit, pero en el fondo se están firmando muchos acuerdos de integración regional. En África, por ejemplo, se está firmando uno que prácticamente con la excepción de Eritrea, pues ya está en vigor. Luego está el ASEAN en Asia, con la cual, pues bueno, pues la Alianza del Pacífico es una gran oportunidad para Ecuador porque, bueno, pues está teniendo más éxito que el Mercosur, porque simplemente al ver los socios comerciales, pues se da uno cuenta de que son grandes potencias, ¿no? Entonces, bueno, sí, vincularse en la medida de lo posible a la Alianza del Pacífico y, bueno, pues el tratado con Estados Unidos pues también sería importante en algún momento. Pero bueno, eso va a depender mucho de quién gane las elecciones, que las tenéis ahora en poco tiempo, y cómo se negocia, ¿no? con Estados Unidos. Pero bueno, es que es verdad que Estados Unidos es el país pues, al cual Ecuador puede exportar más productos junto con Europa y es una pena que no exista un tratado de este tipo, ¿no? No, definitivamente sabemos que efectivamente hay elecciones dentro de pocas semanas y que hay una candidatura que representa el libre comercio y hay una candidatura que representa este sistema mercantilista y proteccionista que ha imperado en el país en estos años. En ese sentido, imaginémonos que la candidatura de libre comercio sea la ganadora de las elecciones. Imaginémonos, sería algo fabuloso. E inmediatamente, pues, quiera empezar a avanzar en este tipo de reformas que estamos comentando. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, empresarios del sector textil, empresarios industriales, gente que de pronto vive de estos aranceles, vive de estas protecciones, pegarían el grito al cielo. Entonces, ¿cómo gestionar eso? Mira, ahí hay dos cosas y qué bueno que traes a colación porque se me había quedado colgado en la primera parte un temita que realmente es una medida para arancelaria, aunque quieran meterle de técnicas y protecciones de calidad, ¿no? Pero hay que botar a la basura el INEN y todas esas reglas INEN y permisos INEN y permisos varios que piden para importar, que sabemos claramente que son beneficios para empresas específicas, ¿no? Como quién es el único que importa alcohol en este país que mandó a poner una etiqueta carísima y innecesaria que tiene que venir de origen, que solamente alguien que importe en esas cantidades puede traer. Un grupo mexicano, digamos. Correcto.
Otro grupo que en cambio mandó a prohibir el 4x4 de los curries para que no pueda traer ropa como persona natural, pero que ellos sí pueden traer con un etiquetado específico en origen, que obviamente a una fábrica de origen muy pocos le pueden pedir un etiquetado específico con características particulares. Entonces, crearon la norma para hacer oligopolios o monopolios en sectores específicos, lo mismo con los carros, etc. Prohibiciones como en el Ecuador, no sé si todos sepan, pero en Ecuador es ilegal importar ropa usada, así como es ilegal importar autos usados. Tú no puedes importar un auto usado al Ecuador, es ilegal. ¿Ya? Entonces, hay tal cantidad de ridiculeces así, que parecen chiquititas, que afectan a una industria específica, que a veces golpean aún más que los aranceles, que también hay que ir tirando abajo. Ahora, sobre tu reflexión, Gustavo, por eso hablaba yo en la parte específica arancelaria de 2 etapas, ¿no? El ISD, yo creo que nadie se va a oponer al ISD, excepto unos cuantos economistas trasnochados que creen que con eso se han quedado dólares en la economía y que creen que la dolarización depende de que nadie gaste plata. Así que el ISD no creo que nadie reclame en el sector empresarial, pero sin duda que en la parte arancelaria, como te mencionaba, creo que es un trabajo a mediano plazo, el ir trabajando en la transformación con estas industrias y en ir trabajando también, creo que vale la pena. Yo me considero bastante liberal en mi concepción económica, pero sí creo que en ocasiones el Estado puede ayudar en procesos que tienen que ser temporales, que tienen que tener metas específicas. Pero, por ejemplo, quién sabe si de repente la industria automotriz ecuatoriana sí puede ser competitiva, o si es competitiva el día de hoy. Y aunque firmemos la Alianza del Pacífico, que por ejemplo los industriales de los carros están desesperados porque entramos con México a competir, decirle, bueno, veamos, ¿en qué te puedo ayudar? De repente, a ver, sí, hoy el carro que viene, las partes que te importo al Ecuador, me pueden pagar el ISD. Quizás eliminemos el ISD. ¿Sabes qué? ¿Qué otra cosa te encarece hoy producir? Analizarlo de esa manera y determinar si somos competitivos o no. Colombia tiene una buena industria automotriz, capaz que sí es buena, y podemos con un pequeño proceso de apoyo, también de liberalización económica para ayudarlos a ellos, tener una industria competitiva e irnos abriendo poco a poco, como pasó, por ejemplo, con la misma Unión Europea. La reducción de aranceles de vehículos con Ecuador y la Unión Europea ha sido muy progresiva. Cada 2 años se activan distintas reducciones. Entonces, se puede trabajar programas de ese tipo, existen en el mundo, ¿no? No hay que inventar el agua tibia. Lo que sí va a haber igual descontento. Mira, yo me acuerdo, era todavía muy joven, pero como mi papá estaba también en temas de comercio exterior, yo fui parte de las mesas en el TLC, allá en el 2000, esto habrá sido 2006, quizás, no, 2005, cuando Ecuador estaba negociando el TLC en el gobierno de Gutiérrez todavía. Y recuerdo, por ejemplo, que en materia de agricultura, en la mesa de agricultura, que Ecuador es lo que más que puede meter Estados Unidos y que tenemos tantos productos, empezando por el banano, y había un par de cercanos al gobierno que se dedicaban a producir soya y palma, ¿verdad? Y vamos a decirlo claro, la soya no vamos a competir con Argentina y con Estados Unidos nunca, jamás. Ni con Brasil. Había el lobby del maíz también. Con el maíz tampoco, compadre, no vamos a competir con Estados Unidos en hacer maíz, eso no va a pasar, y aquí me odiarán los maiceros ecuatorianos, pero no va a pasar. El maíz y la producción americana, que es subsidiada, es más barata y será siempre más barata que la nuestra. Lo mismo la soya en Argentina. Entonces, había que llegar a un momento de entender, señores, dejemos de producir soya, maíz y palma en el Ecuador. La palma la están produciendo en Indonesia a precio de gallina enferma. No tiene ningún sentido competir en esas áreas que de paso depredan el medio ambiente, que es uno de los mayores activos que tiene este país a largo plazo. Dediquémonos nosotros a hacer cacao, café, banano, pitahaya y tantos otros productos donde sí podemos competir. Yo planteaba este ejemplo porque eso se va a repetir, pero si lo hacemos de manera consciente y siempre habrá retractores, podemos ir cogiendo industria por industria y determinar qué parte de esa industria sí podemos entrar y competir abiertamente y cómo apoyar a que la gente se transforme, porque yo no soy ningún inhumano. Yo, por ejemplo, creo que no debemos producir maíz y soya, debemos ir con un acuerdo con Estados Unidos. Ya le pasó a Colombia. Si firmamos un acuerdo con Estados Unidos, tendremos que en un proceso de 5 o 6 años dar créditos a los maiceros y decirles, señores, no más maíz, de aquí en 5 años entra el maíz gringo y nos va a inundar el mercado de esa pendejada y ustedes se van a quebrar. Así que aprovechando su tierra y su tiempo, vamos con capacitación, vamos con créditos donde se puede asistir en bajos intereses
a transformar su producción a un producto donde podamos competir internacionalmente. Ese principio se puede replicar en el resto de industrias. Habrá necios y tercos, pero ya ha pasado en otros países, de eso se quedan atrás. El que aprende a competir simplemente ganará un mejor mercado. Miguel, ¿cuál es su lectura? Bueno, pues efectivamente, yo creo que en el corto o medio plazo, pues va a implicar para muchos empresarios, pues evidentemente puede suponer un problema la apertura comercial, eso nadie lo niega, pero a largo plazo, si se pueden reorientar esos sectores empresariales hacia otros que sean más eficientes, pues al final todos vamos a salir ganando. Pero evidentemente pues tiene que haber algún tipo de apoyo temporal. No se está planteando, aunque algunos países sí que han hecho un desarme arancelario, incluso unilateral. Por ejemplo, antes se mencionaba el caso de Chile, ¿no? Pero bueno, se puede apostar por esa gradualidad y que los empresarios se vayan adaptando. Pero al final, pues sostener empresas que son ineficientes solo beneficia a ciertos agentes económicos y perjudica a toda la sociedad. Entonces, es una cuestión de negociación política, de hacer saber hacia dónde hay que ir orientando. Pero esto se tiene que decidir también a nivel micro. Es decir, también existe el peligro de intentar cambiar la matriz productiva desde el Estado, ¿no? Que es lo que se intentó hacer por parte del gobierno de Correa, ¿no? Entonces, hay que tener cierto cuidado, pero bueno, sí, en general lo que ha comentado Mario me parece muy adecuado. No, Mario hablaba, por ejemplo, de industrias que se oponen a la Alianza del Pacífico, por ejemplo. Entonces, en un estudio que realicé como parte de mi tesis de maestría, yo hablaba claramente de industrias como la industria automotriz y como la industria del metal, como los mayores opositores a esta iniciativa de apertura comercial. Y, por ejemplo, yo veía los reparos del sector automotriz. Ellos decían con bastante acierto, decían, por ejemplo, Ecuador es un país donde producir es sumamente costoso. El salario mínimo en México es de apenas $160 versus los casi 400 que es acá. El gobierno mexicano pues tiene políticas de promoción sectorial y Ecuador no las tiene, más bien hay altísimos aranceles como estamos comentando, pero sobre todo el tema de la salida de divisas. En México no existe ese impuesto y acá lo pagan. Entonces, si bien es cierto, hay una oposición y también hay grupos empresariales muy importantes detrás que digamos que son parte de estos grupos que siempre han estado cabildeando políticos y cabildeando, digamos, detrás de políticos, detrás de campañas. Sin embargo, sus reclamos parecen tener cierta legitimidad. Entonces, ¿qué pueden hacer? Hay que acordarse, si bien es cierto, ellos pueden sentir que el romper rápidamente esa protección que tienen puede quebrarlos. Lo que hay que tener siempre en cuenta, ¿ya? Para mí los principios son súper importantes porque esos guían. Luego se pueden tomar acciones específicas según la industria, según el Estado, pero el principio es el claro. El que me digas, es que es muy caro, por eso me sale más caro, me estás diciendo, quiero que los 17 millones de ecuatorianos paguen más para que mi negocio siga abierto. ¿Sí? Eso es lo que se está diciendo. Cuando se dice, no, yo no puedo competir por la condición es mala, se dice, mira, soy ineficiente y quiero que todos los ecuatorianos paguen más caro por mi ineficiencia. Eso es lo que estás pidiendo. Y el gobierno cuando se lo da, está diciendo, bueno, ¿sabes qué? Tú me has caído bien y tú y tus 1,000 empleados son más importantes que el bolsillo de los 17 millones de ecuatorianos. O de pronto tú has financiado mi campaña y yo tengo un compromiso contigo. Ah, por supuesto, ¿no? Digo como ciudadano, cuando tú ves eso, porque ojo, hay mucha gente que vive de estas industrias, por eso insisto en, más que por la empresa, por la parte humana, creo que sí es importante, porque hay países donde esto no se ha dado. El caso de Indonesia para mí fue un caso muy importante en Asia-Pacífico, donde se hizo rápidamente por la integración al ASEAN y hubo una pérdida de empleo en los primeros 2 años espectacularmente fuerte. ¿Que se recuperó pronto? Sí, pero ese golpe en la situación actual del Ecuador, en el efecto post-COVID, donde ya estamos solo con un 38% de población empleada, creo que sí es arriesgado atacar de golpe o buscar esa transición inmediata en empresas
que suelen tener más de 1.000 o 2.000 empleados en este país. Entonces, créeme que a mí me gustaría mañana poder decirte, mira, salgamos y empecemos de industrias donde somos competitivos. Creo que el efecto social puede ser muy fuerte. Y si lo hacemos de golpe, específicamente, y esto solamente para cerrar, en las áreas donde ya estamos produciendo. En todo lo demás, el gradualismo no tiene ningún sentido. El resto de aranceles al 0% mañana. No estamos protegiendo un carajo más que las arcas fiscales que tienen que ir reduciendo el gasto del Estado. De todas formas, yo quisiera insistir, Mario, no sé si opinas igual, pero quizás uno de los errores que a veces se han cometido en otros países es adoptar ciertas reformas liberalizadoras, pero no un paquete conjunto de reformas, ¿no? Entonces, si tú, evidentemente, eliminas los aranceles de la noche a la mañana, pero no haces otras reformas como las que ha planteado Gustavo, es decir, yo te voy a eliminar los aranceles, te voy a desproteger, pero a cambio te voy a eliminar el impuesto a la salida de divisas, te voy a eliminar el salario mínimo, cualquier otro tipo o sea, que había que ir viendo cómo apoyar, pero entiéndase bien, es decir, no de dar subsidios, sino de intentar desmantelar regulaciones o impuestos a las empresas que se podrían ver más afectadas y hacer un paquete conjunto, ¿no? Porque muchas veces se atacan a las ideas liberales porque evidentemente pues, se privatiza, pero no se liberaliza el sector. Una empresa que tiene el monopolio público se concede a un monopolio privado. Entonces seguimos... No, absolutamente. Es más, acá en Ecuador fundamos con algunos colegas el Foro Libertad y Prosperidad, que plantea justamente 5 reformas a la economía ecuatoriana en las que, discúlpame, voy a tratar de recordarlas todas de memoria. Por favor, adelante. En la que yo planteo la reforma laboral siempre, pero este tema empieza por una reducción del tamaño del Estado, pero en eficiencia, enfocando al Estado en lo que tiene que hacer, que de hecho, incluso ampliando un poco la concepción clásica liberal, aceptamos que debe darse atención en salud, en educación, además de seguridad, pero enfocarse en eso, reduciendo el tamaño del Estado para que haya, primero, más liquidez para lo importante y segundo, menos necesidad de ingresos. Porque al rato que bajamos de eso, entonces el debate de que no se puede eliminar el ISD porque perdemos 1.200 millones, ya no existe, porque ya no son necesarios esos 1.200 millones, que hoy se van en un montón de cosas innecesarias. No tienes idea la cantidad de instituciones redundantes que hay en el Estado. Lo segundo, la reforma laboral, que estoy completamente de acuerdo contigo, es necesaria, porque mientras no simplifiquemos la manera de contratar y ser contratado, en efecto, encarecemos el proceso productivo, dificultamos la generación de empleo, dificultamos inversiones nuevas extranjeras, porque es muy caro. El tercero está vinculado justamente al tema de seguridad social, que es parte, digamos, de lo laboral, o se lo estudia como parte de lo laboral, pero que requiere una reforma completa para que el capital privado, el capital individual que estoy aportando para una jubilación sea reinvertido en proyectos realmente rentables, es decir, que hay una nueva fuente de financiamiento para empresas y proyectos que hoy está cooptada por políticos que utilizan eso como caja chica del Estado, pero que podría ser, como funciona en muchos otros países del mundo, una fuente de capitalización para proyectos interesantes. La cuarta, el tema de reducción tributaria, de simplificación tributaria, en el que se eliminen todos los impuestos, absolutamente todos, excepto por el impuesto a la renta y el IVA. Y ahí yo siempre he sido medio radical. Alguna vez hicimos los números en base al 2019, y si subimos 2.5 puntos al IVA, de subir el IVA del 12 al 14.5%, podemos eliminar todo el resto de impuestos y tenemos un equilibrio fiscal con el presupuesto 2019. Vea, eso sería... También es, por ejemplo, atraer bancos internacionales. Y la quinta parte del foro, que es la apertura comercial, que incluye, por una parte, la apertura comercial general y por otra, la atracción de banca y capital internacional. Entonces, esa conjunción de políticas, sin duda, lo que dice Miguel, son necesarias, porque no sacamos nada firmando un acuerdo con Estados Unidos si no tenemos capital para montar empresas competitivas, si no tenemos el marco regulatorio laboral para poder competir realmente en el mercado internacional, si es que no tenemos una seguridad social que permita al ciudadano ser autosuficiente y no depender del empresario dándole desde la necesidad de vacaciones hasta la jubilación patronal, porque
porque el IES no tiene la capacidad de hacerlo, como sí lo hacen otros países en una jubilación digna. O sea, es un conjunto sin duda de políticas necesarias. En esto estoy de acuerdo con Miguel. Lo único es que tenemos que empezar por algún lado, y ahí es donde creo que el próximo gobierno, que esperemos sea el candidato liberal el que esté en el poder, tendrá que decidir primero en aquellas áreas donde el Ejecutivo puede actuar sin necesidad del Poder Legislativo. Y esto lastimosamente es la realidad de muchos procesos de reformas liberales. Ahí lo tenemos a Macri en Argentina. Creo que su gradualismo fue excesivo, pero también es realidad que tuvo un Senado en contra durante mucho tiempo de su mandato. Entonces, tendrá que ser el próximo presidente muy, muy hábil en aprovechar la capacidad ejecutiva y por ahí, y esto quizás malo que lo diga como decano de Derecho, pero es la realidad jurídico-política del país, aprovechar el hiperpresidencialismo que el socialismo del siglo XXI impuso en la Constitución del 2008 para hacer la mayor cantidad de reformas liberales posibles antes de que la Asamblea lo bloquee, como en el caso de la reforma laboral, por ejemplo. Lamentablemente yo reflexionaba de esto informalmente con amigos recientemente y lamentablemente ese sería el camino, aprovechar el hiperpresidencialismo que concede la Constitución de Montecristi para, digamos, meter las reformas por ahí. Porque el apoyo político en la Asamblea es un tema complicado digamos, y es gente que ahora que estamos a las puertas de la segunda vuelta no lo está acompañando, es porque es gente que quiere ser oposición a él o quiere pactar con él. Entonces, si pactan, seguramente querrán espacios de poder. Si no los consiguen, se opondrán a él. Entonces, es un escenario complejo. Es un escenario complejo que incluso lo puede manchar a su gobierno, lo puede manchar a su equipo político. Y es ahí donde yo creo, contrario a lo que decía los aranceles en gradualismo, yo creo que ese gobierno, si quiere hacer reformas, tiene que entrar a golpear con todo. Hay un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional en el que analizaron, me puede fallar los números, me parece que eran 73 países donde se implementaron reformas que ellos llaman estructurales, es decir, una deconstrucción, para utilizar el término woke, del Estado o de la institucionalidad montada, ¿verdad? Y una integración de políticas liberales. Perdón, ¿ahí me escuchan? Parecería que decía, esos primeros 6 meses son clave por 2 motivos. Primero, porque el gobierno viene con toda la popularidad. Un gobierno recién ganadito las elecciones tiene el impulso de esa mayoría que lo eligió para implementar reformas de esto. Ese plan de los primeros 100 días, dale. Y a tal velocidad, con un plan que tiene que estar preparado, que sea complejo para todo este grupo de empeñados en el poder, apertrechados por tanto tiempo en el poder reaccionar. Esto llega y pim, en 6 meses, punto 1. Punto 2, porque ustedes saben perfectamente bien, lastimosamente para las ideas que creo todos defendemos, las políticas liberales suelen tomarse un tiempito en surtir efecto. Como nosotros no estamos regalando bonos todos los meses, la gente no recibe plata de uno. Se demora un poquito en construir empresas, se demora un poquito en subir exportaciones, se demora un poquito en el trickle-down effect de la economía, se demora un poco en que estos resultados se vean. Y normalmente, el primer año de implementación de políticas liberales, se ve una caída con las medidas tradicionales y keynesianas de la economía. Entonces, el efecto del gobierno, en lo que concluye este paper del Fondo Monetario, es que cuando has tratado de hacerlo de manera progresiva, conforme avanza el gobierno, pierdes credibilidad, pierdes fuerza y pierdes tiempo para ver los resultados de tu política. Si lo implementas en los primeros 6 meses, tienes para la implementación la ventaja de la fuerza de ganar elecciones, y luego tienes de 2 a 3 años durante tu gobierno para ver los efectos positivos de esas políticas públicas. Mientras, si te demoras, pasa lo que pasó en Argentina, en lugar de tener una ayuda, iba ahí, al final, creo que Macri muchas de las cosas que hizo las hizo bien, pero las hizo muy tarde, por lo tanto los efectos positivos de sus planes económicos no se lograron ver a tiempo, y bueno, hoy tenemos en Argentina, lastimosamente, un vecino que se va, al parecer, a Venezuela. Es decir, que un gobierno que no se convierta en una veleta de los vaivenes políticos, digamos. Es correcto, y que tenga el plan listo para actuar y que lo haga inmediatamente, o sea, que no espere, que no busque negociar, que llegue y que le meta, porque lo que tenemos que en este momento hacer es
desmontar una estructura maquiavélica que está en todo el Estado. Yo creo que es importante el plan completo, porque Macri en los primeros meses sí que hizo dos buenas reformas. Una fue eliminar el cepo cambiario, ese control de capitales que había instaurado Cristina de Kirchner, y llegó a un acuerdo con los tenedores de bonos que habían sido impagados en su momento cuando se hizo el famoso default de 2002, y reclamaron a la justicia. Se llegó a un acuerdo y parecía que iba a ir bien, y sin embargo luego ya dejó de ese ímpetu reformador, lo dejó a un lado, y sirvió en bandeja de plata, por cierto, el retorno de las políticas del partido de los peronistas, vamos, de Cristina y de Alberto. O sea que al final, si tú mismo no cumples tu programa electoral por el cual te han votado, pues también te deslegitimas a largo plazo. Entonces tienes que hacerlo de forma conjunta y muy rápido. Yo en eso coincido con casi todo lo que hemos mencionado con el criterio de Mario. Ahora, Miguel, tú de hecho trabajaste en el laboratorio de ideas que soporta el esfuerzo intelectual que tiene este candidato, digamos, que sería el único capaz de implementar estas reformas. ¿Tú crees que esa sea la lectura? ¿O una vez más, digamos, los temas políticos frenen esta avanzada de la que hablaba Mario? Bueno, yo trabajé por muy poco tiempo, pero sí que pude ver que tenían un plan muy, muy elaborado desde hace bastantes años. La fundación se creó incluso, si no recuerdo mal, antes de que se fundara el partido. Y ya tenían las ideas bastante claras en ese sentido. Entonces, luego ya, pues hombre, cuando se llega al poder, pues depende un poco de la capacidad política que tenga ese gobierno, por cuánto se haya ganado, cómo esté conformada la asamblea. Pero bueno, en la medida de lo posible, claro, aprovechar un poco ese hiperpresidencialismo que en realidad no es positivo, pero bueno, pues aprovechar para llevar a cabo algunas medidas que pueden parecer impopulares, porque es verdad, los efectos se ven a medio y largo plazo, ¿no? Y implican un esfuerzo por parte de la población. Pero bueno, así es como se han desarrollado los países más ricos, ¿no? del mundo. Entonces, bueno, hay que intentar, yo creo que por lo menos vincularse, asociarse a los países vecinos. Es decir, la integración comercial en la Alianza del Pacífico es muy positiva. Por mucho que haya algunos sectores empresariales que se opongan, la mayoría de la población lo va a entender. O sea, también intentar ver qué batallas se pueden luchar, que tengan más respaldo popular, ¿no? Porque los beneficios se van a ver inmediatamente. Y como se han visto con el Tratado de Libre Comercio con Europa, que por cierto, Correa, que desmanteló mucho, como ha señalado Mario, le costó Dios y ayuda firmar este Tratado de Libre Comercio. O sea, eso fue ya al final, después de años y años de intentar poner trabas a la firma del acuerdo, ¿no? Ahora, quiero conocer sus conclusiones antes de finalizar esta sesión que estamos teniendo, con respecto a todo lo que hemos conversado. No sé si empieza Miguel, empiezo. Como quieras, sí, Mario, si quieres. Mario, adelante. Gracias, Gus. Bueno, primero un gusto, como siempre, compartir, qué gusto verlos nuevamente y ya desde este lado. Creo que es tremendamente importante que el Ecuador empiece a entender que ya el debate de si los aranceles son buenos o malos se acabó hace rato. Que el pensar si los impuestos son siempre la respuesta para proteger la dolarización también se acabó hace rato. Que pensar que una política de proteccionismo es la vía para que un país se desarrolle ya se demostró que no funciona. China, en el tamaño y proyección que tiene, desde la década del 70 entendió que esa pendejada no funciona y desde ahí viró su forma de actuar hacia la productividad, hacia los acuerdos comerciales, hacia la capacidad de trabajar junto con su ciudadanía y con socios de otros estados para desarrollarse. Hoy es la potencia económica más poderosa del mundo, que pasará en pocos años con largas creces a los Estados Unidos a través de la apertura comercial. Si no aprendemos de esa lección, aunque no nos guste todo lo que hace el gobierno chino, para no solamente dar los ejemplos clásicos que ya tenemos como Singapur, como Hong Kong, tantos otros que se han desarrollado a punta de libertad.
es importante entender que si no damos la oportunidad de crecer a los ecuatorianos, a los empresarios, al trabajador, y sobre todo quitarle el peso que hoy significa la cantidad excesiva de medidas arancelarias, pararancelarias, de impuestos, el ecuatoriano seguirá siendo cada vez más pobre. Porque esto no es un tema de empresarios, este es un tema que tiene que entender la ciudadanía, hasta el que trabaja en lo más básico, el que gana el salario menor al básico, se ve afectado por esto, y se ve afectado más, porque cada uno de los productos que necesita él y su familia para subsistir se encarecen. Si no entendemos estos principios y si seguimos dando el voto y aceptando políticas inventadas por tecnócratas para beneficiarse ellos y sus amigos, seguiremos en un país que en lugar de emprender y seguir progresando, se complica cada vez más subsistir aún con salarios decentes. Así que es hora de pensar este 11 de abril en un gobierno de corte que ni siquiera voy a decir liberal, de un gobierno con un corte de ideas prácticas, claras y probadas a lo largo del mundo y de la historia, que sirven para generar más puestos de trabajo y mayor capacidad de ingreso económico para las familias. Con actores políticos decentes, muy importante, que no estén manchados por corruptelas. Miguel, tus conclusiones. Pues que si queremos reducir el coste de la vida en Ecuador, pues hay que desmantelar todo ese entramado de medidas proteccionistas que hemos mencionado anteriormente. Habría que incluir además aquí las cuotas, también ese intento de salvaguardas que se llevó a cabo en la época de Correa. Ecuador tiene muchas oportunidades para vincularse al mundo, para exportar productos tradicionales y no tradicionales también, pero para ello hay que reducir este tipo de políticas, porque si nos vamos a integrar comercialmente con otros socios comerciales, porque el comercio es un juego de ganar-ganar, pues tenemos que entender que los aranceles solo benefician a un grupo privilegiado de empresarios que tienen poder de lobby, que están concentrados, pero perjudican a todos los consumidores. Por tanto, como dice uno de los candidatos que esperemos que ganen las elecciones, pues más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, ¿no? Es decir, es un negocio de doble vía. Al final, si nosotros ponemos barreras a los demás nos las van a poner a nosotros. Y Ecuador puede, como hicieron esos países que se han mencionado, los tigres asiáticos, Corea del Sur, Singapur, etcétera, puede exportar a muchísimos mercados. Es decir, los productos ecuatorianos son muy valorados en todo el mundo y hay que firmar esos acuerdos. Por todo lo expuesto, podemos concluir que el Ecuador debe abrir su economía al mundo. Para ello debe imitar la estrategia chilena y peruana de implementar un arancel general máximo del 5% que debe reducirse a un punto porcentual por año hasta convertirse en una economía sin barreras arancelarias al comercio en un lapso de 5 años. Asimismo, el próximo gobierno debe priorizar la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos e integrarse activamente en la Alianza del Pacífico, como hemos dicho durante esta conversación. Amigos, me ha dado muchísimo gusto verlos, me ha dado muchísimo gusto compartir nuevamente con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.